recuerda en su adolescencia haber usado algún peinado o alguna prenda que estaba de moda y que te sentías súper bien, pero que en casa no era aceptado por los padres? Hola bellezas, ¿qué tal? Eso que se encuentren de maravilla. Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy hablaremos de la imagen personal en los adolescentes. Una etapa llena de muchísimos cambios y probablemente tú que me estás viendo pues ya pasaste por ahí, pero has de tener hijos, amigos, familiares o sobrinos como es mi caso. Este video podrá ayudar mucho más a comprenderlos y ayudarlos a transitar esa etapa tan bella. ¡Comenzamos! Este periodo que va de los 10 a los 19 años está lleno de muchos cambios físicos, hormonales, psicológicos y todo esto se ve reflejado en la vestimenta, en el peinado que deciden, en la música, en los ambientes, incluso en el grupo de amigos que están seleccionando. Comprendamos que es una transición en donde ellos están descubriendo y están viendo con qué se identifican, con qué no. No es para siempre porque se están formando como adultos. Y lo digo porque he conocido varias mamás que en ocasiones me dicen, ay, tú eres asesora de imagen y yo sí. Ay, es que fíjate que mi hijo tiene 11 años y está con unas modas así todo dark, se quiere hacer tatuajes y yo pues como que no estoy de acuerdo, como ves, no me gustan sus amistades y mi consejo en esa ocasión para esa persona y bueno, a varios padres que a veces también se escandalizan un poco por los gustos que tienen los hijos a esta edad es acércate a ellos y habla y comunícate. No es solamente cambiar lo que está de afuera, sino que tienes que comenzar a conocer a esa persona que está dejando de ser niño para ser un adulto. Y yo creo que este ha de ser el punto que más trabajo les cuesta a los padres, incluso a veces también a los familiares que pretenden seguir tratando a un adolescente como si fuera un niño de 3 o 4 años. Pretender vestirlos todavía con colores pasteles, con estampados de caricaturas, de algunos dibujitos de Mickey o de alguna sirenita, qué sé yo, por decir algunos ejemplos, cuando ya no está en esa edad y hay que comprender también que se están relacionando con otros jóvenes, están en una etapa muy sensible porque se están descubriendo, se están conociendo a sí mismos. La adolescencia es un cambio que duele y que duele físicamente también, psíquicamente, y es cuando necesitan mucho más comprensión y ser escuchados en lugar de ser juzgados. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, si tú quieres todavía vestir a tu niña, que ya tiene casi 13 años, como una niña de 5, con ese tipo de ropa, de texturas, de adornitos, brillitos que ya no van, ¿cómo crees que se va a sentir en la escuela, en el grupo de amigos? Que sabemos que hoy en día, desafortunadamente, pues los jóvenes están pero bueno, acechando con el bullying, con las burlas, y si de adultos muchas veces nos llega a afectar, que se supone que ya tenemos un criterio formado y una autoestima mucho más cimentada, ¿cómo será en el caso de un adolescente? Yo creo que eso es algo muy importante a considerar como adultos y también hablo desde el punto de vista como un familiar porque me sucedió. Cuando yo era adolescente, yo tenía tías que me querían seguir tratando y hablando todavía como una niña. Y ese es un error que también no ayudamos a que estos jóvenes empiecen a madurar de una forma sana, hablando también psicológicamente. Como dije, yo soy tía, amo a mis sobrinos y de hecho este video, bueno, va dedicado a ellos, pero sé que no puedo verlos toda la vida como unos bebés, entonces no les voy a estar dando unos regalitos, por decir alguna prenda, algún zapato, que ya no va de acuerdo con su personalidad, con lo que a ellos también les gusta, porque no se trata de imponer, de, es que lo vi bonito, bueno, lo vi bonito para mí, pero a lo mejor para él o ella, sabes que esto se ve aniñado o sabes que no va con mi estilo. Yo creo que lo más conveniente es tener una comunicación cercana, sobre todo si tú estás viviendo con un adolescente, si eres padre, tutor, conocer sus intereses, sus gustos, qué le motiva, por qué decide elegir esto, qué le inspira.
ellos ahorita no saben mucho del tema de lo que es como modas, colores. Algunos sí tendrán otras nociones, pero ellos están en otro mundo construyéndolo. Y para esos padres que tienen esos choques tan fuertes por las elecciones de sus hijos, como el ejemplo que les conté, que muchas veces se sorprenden, ¿por qué esas playeras tan negras? ¿Por qué ese piercing? ¿Por qué esa microfalda, esos tacones si no tienen ni 18 años? También hay que recordar que en un momento fuimos adolescentes y tuvimos muchas inquietudes, queríamos probar otras cosas, también estábamos en una etapa de rebeldía y yo creo que esto va a hacer que tengan una comunicación mucho más fluida y empática con sus hijos o si estás a cargo de un adolescente. Ahora, no esperes que tenga el mismo estilo que tú porque no va a suceder. Cada persona es absolutamente diferente y aquí es momento de respetar. No te asustes porque a veces creen que si ahorita agarra una moda de dark, así va a ser toda la vida. No, está probando, se está divirtiendo, obviamente sí, tú oriéntalo con estos pasos muy importantes que te voy a decir, pero si tú también eres adolescente, escucha y es algo que puedes aplicar ya. La higiene ante todo. Tú siempre tienes que estar muy bien limpio, muy bien limpia, bañadita, el cabello limpio, las uñas bien cortadas, los zapatos boleados. La limpieza es ante todo básico para una muy buena imagen, sin importar la edad que tengas. El siguiente punto es de que tus prendas estén en un muy buen estado, que no estén rotas, descosidas o los zapatos rotos. Otra cuestión es de que la ropa sea de tu talla, porque bueno, están en una etapa de desarrollo, están creciendo y muy pronto dejan la ropa, ya no les queda, entonces les tienen que cerrar muy bien la chamarra, la camisa, la blusa, tiene que ser de tu talla, así también como los zapatos, porque es importante que estés cómoda en la prenda que estás vistiendo. Otro punto también es de que consideren que para cada evento hay un tipo de vestimenta que se le llama dress code, código de vestimenta. No puedes ir vestido igual a un partido de fútbol como cuando vas a un bautizo o algún evento por la noche. El tipo de palabras, el vocabulario que usas también forma parte de tu imagen, así que si quieres dar una imagen de una persona que da confianza, y quieres abrirte a otros círculos sociales, evita hablar de cosas negativas y decir palabras antisonantes. Vestir de marca o seguir alguna moda no te va a hacer ni más ni menos importante. Esto es importante recalcarlo porque en esta edad y con todas las redes sociales es típico que constantemente están ahí viendo y sintiéndose mal porque no tengo el cuerpo, el cabello, la bolsa, la marca, la vestimenta. A ver, no, eso es una industria que lo que quiere también es tener consumidores, tener seguidores y en esta etapa tan vulnerable de los adolescentes, pues obviamente quieren pertenecer a algún grupo, quieren llamar la atención de alguien y no, corazón, tú eres una persona muy valiosa, comienza a ver tu verdadero valor frente al espejo, tus ojos, tu cuerpo, tu cabello, ve lo que sí tienes, ve tus herramientas y abrázalas. Y también hay otras herramientas poderosas que tienes y que son genuinas y auténticas, estás por desarrollar y conocer y que son tus valores, tus habilidades, tus aptitudes. ¿Qué es eso que haces tan bien, que gozas, que disfrutas? Porque, ¿sabes? Es la manera más genuina de brillar y de destacar. Quiérete, respétate, conócete, ámate tanto que cuando alguien te trate mal te des cuenta inmediatamente y te vayas de ahí. La industria de la moda ignoró este mercado por muchísimos años atrás. Hoy en día, bueno, es un boom. Tienen diferentes opciones de marcas y de estilos. Incluso hay revistas de moda especializadas para este nicho de los adolescentes, la cual puede ser una herramienta muy buena para ti o para tus padres, que muchas veces son quienes toman la última decisión, sobre todo en el tema económico.
pero te puedes ir dando alguna idea de cómo vestir. Y cuando vayas a alguna tienda, algún centro comercial con tus papás, dialoga con ellos y que te permitan tener esa libertad de elegir, aunque sea algunas prendas de acuerdo a tu gusto. Diles por qué te agrada, qué es lo que te agrada, qué es lo que te motiva, cómo te puedes expresar, y papás, tíos, familiares, pongan un oído amoroso. Quizá hoy no puedes tener la libertad de elegir todo lo que quisieras tener, pero te digo algo, es temporal. Lo que sí puedes hacer es comenzar a educarte, a leer, a inspirarte para ser esa mujer o ese hombre en quien te quieres convertir. Si a tus hijas les enseñas desde muy chiquititas a sentarse apropiadamente, a caminar con rectitud, a hablar con propiedad, y cuando lean les ofreces libros de etiqueta social, habrás hecho de ella toda una reina cuando sea una mujer. Y lo mismo aplica para los caballeros. Y así como los adultos también nos inspiramos y admiramos a ciertas personalidades, también ustedes, mis queridos adolescentes, busquen que a esas personas que ustedes admiran realmente sean personas de bien, que hayan tenido un éxito, una carrera sin haber dañado a otras personas, que sea gente que inspira, que cuidan su salud, que ayudan a la humanidad, que van creciendo y que se van preparando, vaya, en pocas palabras, que tienen un impacto positivo en la vida de los demás, porque te conviertes también en lo que tú llegas a admirar. Los asesores de imagen también damos servicio a lo que son los adolescentes, al menos en mi caso, y vemos de una manera mucho más objetiva esos cambios por los que están atravesando, los observamos, los aceptamos para ayudarlos a conseguir un estilo estético y desde luego conocer todas sus motivaciones y su personalidad. Así que si eres padre, tutor, estás a cargo de algún adolescente y quieres que se le ayude con su imagen personal, esta también es otra opción. Si tienes relación con algún adolescente de cualquier manera, comparte este video, le va a ayudar muchísimo. Gracias por acompañarme. Muchas gracias a mis sobrinos que me inspiran, los amo, y a todos los adolescentes que están dejando de ser niños para ser un hombre o una mujer en esta sociedad. Apoyémoslo de una forma muy respetuosa y divertida. Así que si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.